Hola amigos, hoy comenzamos otra singladura de la Bitácora de Paco y vamos a tener una entrevista con un amigo que es asturiano de pro, aunque vive en Andalucía. Su nombre es Pedro Llera Vázquez, es profesor de literatura, empezó su vida laboral en Llanes, dando clases, luego posteriormente tuve la fortuna de conocerlo en Murcia, cuando era director del San Pablo CEO del colegio en Murcia, y actualmente se encuentra como director del colegio Juan Pablo II, que es de la Fundación Servanda. Es una persona que no tiene pelos en la lengua y que nos va a hablar de cómo ve la educación y cómo eso, bueno, lo que él considera con la historia de la educación concertada, que últimamente en este país, bueno, pues tiene una situación muy particular. Ya os quiero decir que a partir de este momento yo voy a intentar hacer un pequeño ciclo hablando de educación, pero preguntando a personas relacionadas con la educación. Hoy vamos a empezar con la concertada, pero a continuación vendrá la pública, intentaremos que esté la privada, queremos también que esté la diferenciada, para que la gente se haga una idea un poco de lo que realmente hay en la educación española. Yo siempre lo digo, que los informativos, la prensa, la radio, la televisión, perfecto, pero tenemos que escuchar a todas las partes y cada uno que dé sus argumentos. Luego cada uno ya decidiremos qué es lo que nos interesa, qué es lo que queremos creer, lo que no queremos creer. Pero lo importante es esto, ¿no? La bitácora empieza con un tema muy candente, que es la educación, y empezamos por parcelas. Vamos a empezar con la parcela concertada, que podríamos haber empezado con la parcela pública, nos da igual. No es un tema que a mí personalmente me tire uno, me tire otro. Yo defiendo todos los conceptos de educación siempre y cuando que la libertad esté por medio, que los padres puedan elegir qué tipo de educación quieren para sus hijos y a partir de ahí, como ciudadano, pues, pago mis impuestos y quiero que se repercuta en mi vida cotidiana, nada más. No os voy a cansar más con esta introducción y os voy a dejar ya con la entrevista a Pedro. Espero que lo que veáis os guste y ya recibiré el feedback por vuestros comentarios y vuestras respuestas en nuestro canal y ya me diréis lo que consideráis mejor. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, por colaborar, por participar. Vas a ser el primer colaborador que va a tener su programa y va a participar de lleno. Además, un tema como la educación. Y tú que trabajas en la concertada, pues quiero que dé tu opinión del tema. Ya a las personas que visiten el canal, pues ya irán viendo de que la idea es preguntarte a ti, preguntar a otro colaborador que tenemos con nosotros que trabaja en la pública, buscar gente de la privada, de la diferenciada. Quiero que las realidades pedagógicas que hay en España pues que se reflejen en este programa, cada uno de su opinión, su forma de ver las cosas y ya más adelante, bueno, pues ya intentaré hacer un refundido con todo, ¿no? Pero lo importante es que la gente sepa la realidad, no lo que en los medios de comunicación se dice, sino, bueno, gente que están ahí en el día a día lo puede hacer, ¿no? Sí. Entonces, me gustaría para empezar, para situarnos un poco, con tu experiencia, tú has sido director ya en varios colegios, has estado en varias regiones, yo te conocí en Murcia, actualmente se está en Puerto Real, en provincia de Cádiz, en Andalucía. Bueno, son realidades muy distintas, son dos comunidades autónomas parecidas pero distintas, y me gustaría que tu experiencia personal hablaras un poco cómo ves la situación de la educación en España. La verdad es que no soy muy optimista respecto a la situación de la educación en España, Paco. Yo creo que hemos ido de mal en peor. Yo creo que desde la LOGSE hasta la actualidad no solo no se ha mejorado el sistema educativo español, sino que se ha ido paulatinamente empeorando. Yo creo que el sistema educativo que yo viví, el del BUP y el COU, que supongo que habrá sido más o menos el tuyo por edad, El mismo. decían de aquella que era peor que el anterior, que era el de las reválidas y demás, y yo creo que seguramente es verdad, aunque no tengo la comparación, pero desde luego el sistema educativo del BUP y el COU era infinitamente mejor que el que vino después de la LOGSE, y todo lo que ha venido después de la LOGSE, la LOE y demás, yo creo que ha sido a peor, a peor, a peor. Vamos a ver, hay algo bueno y es que todo el mundo está escolarizado de manera gratuita en España desde los 3 años
hasta prácticamente, bueno, hasta los 16 y en algunos casos hasta los 18. ¿Eso es bueno? Pues sí, es bueno. Lo que hay que ver son los resultados, lo que sale de ese sistema educativo. Y yo creo que en cuanto a nivel académico, vamos a peor. Cada vez yo creo que los niveles son más bajos y los niños salen sabiendo menos de lo que sabían generaciones anteriores. Y luego hay otro condicionante que en los últimos años se ha ido agravando a peor, y es el tema de la utilización de la escuela como sistema de adoctrinamiento ideológico, que yo creo que las leyes pues están cercándonos y obligándonos y llevándonos a tener que incluir asignaturas y contenidos y historias que tienen más que ver con determinadas ideologías políticas o determinadas filosofías que son discutibles o que deberían serlo y que por decreto ley se están convirtiendo en ideologías intocables, dogmáticas, que no puedes cuestionar ni puedes poner en duda porque las leyes te ponen sobre la mesa sanciones, te ponen, vamos, que puedes llegar incluso a perder el concierto si determinadas cuestiones las pones en duda o te inhabilitan directamente para la enseñanza, con lo cual estamos siempre en el filo de la navaja. O sea, hay una realidad que es la proliferación del pensamiento único, de la ideología de género, llámalo como quieras, en la que todos prácticamente están de acuerdo y votan todos a favor de ello, que lo están metiendo con calzador en la escuela para que esos principios de la ideología de género se apliquen desde la más tierna infancia hasta que salen de la escuela y que no puedes cuestionar. Y que te están metiendo la propaganda desde las series de televisión a los informativos, a todos los medios de adoctrinamiento al alcance del Estado se están utilizando para adoctrinar en una determinada línea. Y esa determinada línea, pues muchas veces choca con los principios de la escuela católica, sin ir más lejos. Yo soy un director de una escuela católica y defiendo los principios de la Iglesia Católica. Y es que la ideología de género en muchos casos es una contramoral católica. O sea, es que es muy difícil casar un ideario católico, una perspectiva de vida católica o una filosofía católica con la ideología de género. No, muy difícil no, es imposible. O sea, que ahí tenemos una situación pues que nos está acercando y que nos está impidiendo educar con libertad y que nos está llevando a tener que educar según unos principios, quieras o no quieras, estés de acuerdo con ellos o no estés de acuerdo con ellos. A mí todo el tema del pensamiento único me parece muy, muy peligroso. Muy peligroso. No, la verdad que sería interesante hacer otro programa, no solamente con el tema de la ideología de género y el pensamiento único, sino con ese concepto que según se tenía del Tribunal Supremo con el tema de la neutralidad del Estado, que evidentemente aquí parece que no hay neutralidad ninguna. No, neutralidad, ¿qué neutralidad? O sea, la neutralidad debería ser ideológica, filosófica, pero esto es como si de repente te obligaran a ser kantiano. O sea, es que tienes que ser kantiano porque lo digo yo. Y como seas hegeliano, pues estás condenado al ostracismo y condenado a las penas del infierno, pero en este caso del infierno civil o laico. Y ya está, como se te ocurra ser políticamente incorrecto y cuestionar lo que las mayorías o las minorías con poder de influencia de los lobbies y demás, pues quieren que se transmita, pues eso supone prácticamente tu muerte civil, ¿eh? O sea, y eso cada vez va a peor y a peor. Y la escuela forma parte de ese engranaje de propaganda que nos lleva a que la escuela es un medio más de adoctrinamiento o que lo pretenden que lo sea. Oye, ahí entonces, con esa visión que tienes, ¿tú crees que realmente tenemos en España una educación de calidad? No, en absoluto. Vamos, no, yo creo que no hay una educación de calidad, en absoluto. No. Y a lo mejor, no sé, vamos a ver. Vamos a ver, no voy a tirar piedras contra mi propio tejado, mi colegio es buenísimo. Hacemos todo lo que podemos. Pero porque el sistema educativo no lo es todo. Es decir,
se me viene a la cabeza una encíclica, no sé de quién, de Vini Iris Magistri, no sé si era de Pío XI, no me acuerdo exactamente qué va para una encíclica dedicada directamente a la educación, donde decía que las leyes educativas no eran lo más importante es un maestro delante de sus alumnos, y ahí es más difícil influir. Entonces, la calidad de los maestros y de el maestro en su clase, ahí es muy importante, más importante que todo. Yo voy a enseñar las coplas a la muerte de su padre, lo mejor que sepa y lo mejor que sé, y llevo muchos años explicándolo, y eso va a ser así con la ley educativa que me pongan por delante, salvo que de repente prohíban la literatura clásica española, que de momento no lo han prohibido, salvo que me obliguen a cambiar las copas a la muerte de su padre por las 50 sombras de Grey, pero vamos, yo espero jubilarme antes de tener que ver semejante barbaridad. Oye, pero Entonces, tú eres más de profesor, maestro, funcionario. no, yo no soy funcionario, yo nunca no he sido funcionario en mi vida, soy profesor de secundaria de lengua y literatura, y a mí me gusta más la palabra maestro que ninguna otra. Yo creo que tenemos que intentar ser maestros en el sentido de educar a los alumnos que Dios nos ha puesto delante para que sean personas buenas, sobre todo buenas personas, que yo creo que es lo más importante, ¿eh? Independientemente de lo que sepan de matemáticas, de lengua o de lo que sea, que tengan unos principios morales claros, que sepan distinguir el bien del mal y que se puedan comportar en sociedad como gente decente. Quiero decir, que mentirosos, corruptos, chorizos, toda clase de inmoralidades tenemos en la sociedad en la que vivimos actualmente para dar y regalar. No necesitamos más. Yo les digo siempre a mis alumnos que mi trabajo consiste en que ellos no sean unos chorizos y unos sinvergüenzas, porque de esos tenemos de sobra. Como decía aquel lema del 15M, no hay pan para tanto chorizo. Bueno, pues es verdad, no hay pan para tanto chorizo. Y la misión de la escuela es formar personas que cuando lleguen a la vida adulta y puedan vivir por sí mismos, sean buenas personas y no sean, dedíquense a lo que se dediquen, que sean gente honrada, gente buena, gente trabajadora, gente que se gane honradamente el pan, que no robe, que no mienta, que viva decentemente. En cristiano diríamos que tenemos que educar para formar santos, ¿no? Para formar personas que vivan en gracia de Dios, llevar almas a Cristo, para que vivan en gracia de Dios y para que a su alrededor creen espacios de santidad, de amor, de caridad. Eso es lo que queremos. Yo por lo menos a eso estoy dedicando en la medida de mis posibilidades la vida, a tratar de que mis niños sean como Dios manda, nunca mejor dicho, en el sentido estricto de la palabra, como Dios manda. Y De todas entonces el mundo maneras, Pedro, sí, entiendo que evidentemente la situación en la educación nunca ha sido una cosa muy buena en este país, siempre ha sido muy problemática. Por desgracia, la clase política siempre ha aprovechado para utilizarla como arma arrojadiza y arma electoral, y eso nadie lo puede negar. Pero yo intentando buscar, profundizando en las cosas y intentando buscar algo de objetividad y algo de que las cosas sean un poquito más con criterio, ¿tú crees que realmente existe algún punto fuerte, alguna cosa que realmente donde podamos apoyarnos para decir, bueno, hay esperanza para que la educación, ya en general, ya no me pongo ya en un tipo de educación, sino en general, en eso que tú decías de hacer personas, de formar gente decente, gente que, bueno, que luche por su día a día, por su familia, por su trabajo, por su bienestar. Eh, ¿Tenemos algún pilar que nos haga pensar de que realmente la educación puede ser o puede tener puntos fuertes para avanzar en función de ella? eh, la educación sola, no, vamos a ver. Aquí hay varias cosas. En primer lugar, tenemos el tema de la familia, Paco. O sea, que la familia es fundamental en la educación, pero fundamental. O sea, los primeros educadores son los padres, no soy yo en el colegio. Y la familia está sufriendo un proceso de destrucción sistemático desde hace muchísimos años también. O sea, sufrimos una verdadera pandemia, valga la expresión que está tan de moda, de divorcios y de separaciones y de cuestiones que afectan que están desintegrando la familia como núcleo básico y que está afectando a la educación de los niños. Eso es evidente.
¿Que la gente no lo quiere ver porque no le interesa verlo? Bueno, vale, pero a mí lo que me le interese ver a los demás, pues es su problema, pero yo lo veo todos los días en el colegio. Las consecuencias que tiene para los niños todo el tema de las separaciones y los divorcios es tremendo. Porque eso, vamos a ver, un niño que llega al colegio con el corazón roto y con su vida rota, pues es difícil que atienda las matemáticas, ni a la lengua, ni que le importe un comino lo que el profesor le tenga que explicar. Eso para empezar. Entonces, el tema de la familia es un tema realmente preocupante. Y luego, pues esos niños me llegan al colegio, ¿vale? Sí, ¿qué hacemos? Pues hacemos lo que podemos, llegamos hasta donde llegamos. Nosotros, yo tengo clara una cosa, Paco, y es que la escuela, por lo menos allí donde yo he estado, donde estoy, tiene que regirse por una regla que a lo mejor no está escrita en ninguna parte, pero que todo el ideario de una escuela católica, como yo como director de un colegio católico, la base fundamental tiene que ser la caridad, tiene que ser el amor a los niños. O sea, a los niños tenemos que quererlos como si fueran nuestros y tenemos que tratar de quererlos como si fueran nuestros desde que entran al colegio hasta que salen. Sin amor estoy convencido de que no hay educación. Y eso no son palabras bonitas, no son simplemente, estoy hablando de una cuestión romántica, sino de que nos tenemos que preocupar realmente por el niño que tenemos delante, que no es un número, sino que es una persona con sus circunstancias, con su contexto, con sus problemas, y que tenemos que tratar de ayudarlo en todo lo posible para que ese niño se sienta querido en la medida en que nosotros podamos, claro. Luego muchas veces yo se lo digo a mis profesores, digo, es que muchas veces nos sentimos impotentes, ¿no? Porque dices tú, bueno, claro, a este niño yo me lo pongas, tiene unas circunstancias tan malas fuera del colegio, que es que yo me lo llevaba para mi casa y a lo mejor en 2 meses lo ponía yo en tira su vida, pero es que no podemos llevarnos a los niños para casa, no, ni quitárselos a sus padres, ni somos nadie para pensar que nosotros vamos a ir más allá de lo que podemos. Lo que podemos hacer es quererlos, preocuparnos por ellos, dar la vida por ellos cada día y rezar mucho por ellos. Ya, yo lamento que me vaya al tema religioso, Paco, pero es que yo sin la fe no entiendo nada de nada. Bueno, pero vamos a ver, es una realidad que está ahí, yo ya lo he dicho al principio del programa, que la idea es ir preguntando a profesores, a gente de criterio, no solamente de la concertada, sino también de la pública, de la privada, incluso de la escuela diferenciada, porque son realidades que están ahí, que pueden gustar más o pueden gustar menos, o podemos estar de acuerdo, no podemos estar de acuerdo, pero si queremos hablar de educación tenemos que hablar de la realidad que hay en España. Y esa es la realidad que tenemos. Esa realidad choca con muchos problemas y hay que ser consciente con ello. Entonces, a quien no le guste, pues bueno, como se suele decir, tienes la oportunidad de apagar y ve otra cosa. Y luego tenemos otro problema, ya que abres el abanico de todos los tipos de diferentes de colegios que hay. La concertada en concreto tiene, además de los problemas de la interferencia del poder estatal sobre la escuela y el adoctrinamiento que me refería antes, tenemos otro problema muy evidente que es el tema de la financiación. O sea, los colegios concertados llevan sufriendo un problema de financiación escasa, asfixiante desde hace muchísimos años. Tú ten en cuenta que nosotros en un colegio concertado no podemos hacer nada que tenga ánimo de lucro ni que pueda suponer ingresos extra para el colegio, ni las extraescolares, ni los servicios complementarios tipo comedor o hora matinal, ni los servicios complementarios que son las excursiones, visitas culturales, todo eso no puede tener ánimo lucrativo. Yo no puedo tener ingresos más que los que me da la Junta de Andalucía a través de los conciertos. Pero claro, si esa financiación a través de los conciertos es tan escasa, tan rácana, que no me da... Vamos a ver, yo ahora mismo tengo una gotera encima de la clase de segundo de la ESO. ¿De dónde saco yo los 12.000 euros que me va a costar la reparación del tejado del aula de segundo de la ESO? Pero si es que yo no puedo tener ingresos por ninguna parte y los ingresos que me ha dado la Junta de Andalucía son escasos y no me dan para nada, eso supone la descapitalización de las empresas, que los colegios concertados no dejan de ser empresas, que están absolutamente descapitalizadas y que no tenemos dinero para nada. Y si no tenemos dinero para nada, significa que las inversiones que requieren los edificios, pues no sabemos de dónde las vamos a sacar, esas inversiones. Y el dinero que necesitaríamos para contratar a más personal, para tener más conserjes o más gente del PAS que pudiera echarnos
En mi colegio no tengo ni conserje para abrir la puerta. Abre la puerta el que está más cerca de la puerta en el momento en que alguien llama, por ponerte un ejemplo. Es que no da el dinero para el funcionamiento normal. O sea, el concierto te da para pagar a los profesores, que evidentemente los profesores cobramos por pago delegado directamente de la Junta de Andalucía, y la subvención de otros gastos da para pagar al personal de administración y servicios los gastos corrientes y se acabó. Pero un día tienes que cambiar los ordenadores de la sala de informática, o tienes un gasto extra, o tienes que pintar el patio, o tienes que cambiar el suelo del gimnasio, lo que sea, y si dependiéramos, si no tenemos más ingresos que los que nos da la Junta de Andalucía, pues, pues nos vamos todos al carajo. O sea que los colegios concertados sobreviven gracias a las aportaciones voluntarias siempre de las familias que ven la realidad del colegio, ven que reciben un servicio bueno y quieren colaborar a que el colegio se mantenga en condiciones, y por otra parte al esfuerzo o el sobreesfuerzo de los profesores que trabajamos en la concertada, que trabajamos lo que tenemos que trabajar y mucho más para tratar de conseguir financiaciones, pues haciendo tómbolas o como sea, sacando dinero debajo de las piedras. Pero si no, si fuera solamente con lo que recibimos de las administraciones, tendríamos que cerrar pasado mañana. Por eso yo llevo años, y creo recordar que tú también, reclamando el tema del cheque escolar. Vamos a ver, el cheque escolar, que cada uno reciba la cantidad de dinero que le corresponde por la educación de sus hijos y que los padres lo lleven al colegio que mejor le corresponde, y que haya una financiación equitativa entre los centros de titularidad estatal o autonómica y los centros de titularidad privada, concertada, vamos, los colegios concertados, y cada uno con sus impuestos los lleva donde le dé la gana. Pero ahí nos enfrentamos a toda volvemos otra vez a encontrarnos con las ideologías, los políticos, la escuela pública sí, la concertada parece que estamos robando a la pública, que el dinero que nos dan a nosotros es que se lo estamos robando a ellos, lo cual es absolutamente falso. Y además, nosotros, la concertada jamás ha dicho una mala palabra de la escuela pública, jamás. O sea, al contrario, yo soy un defensor acérrimo desde hace muchísimos años de la libertad de elección de los padres, que cada padre lleva a su hijo al colegio que le parezca mejor para educar a sus hijos, porque el responsable de la educación de su hijo, por más que a Cela le moleste, diciendo que los hijos no son de los padres sino del Estado, venga ya, señora, váyase usted por ahí, pues por mucho que la ministra se empeñe, los padres son los responsables de la educación de sus hijos y querrán darles la mejor educación posible dentro de lo que hay. Y evidentemente, en función de la filosofía, de la religión, de cada uno. Si yo digo que soy un colegio católico, pues estoy haciendo una oferta de educación católica, y los padres que quieran una educación católica para sus hijos vendrán a mi colegio, y los que quieran una educación agnóstica, atea, porque la educación neutra, supuestamente estatal, a la que te referías antes, no existe. No existe. No existe una escuela neutra. No existe. Y en la escuela pública hay de todo, Paco. O sea, en la escuela pública hay grandes profesionales, grandes profesores, grandes maestros, que los hay, obviamente que sí. Pero luego, en muchos casos, los sindicatos más de extrema izquierda y los partidos más de extrema izquierda son los que cortan el bacalao en muchos institutos. O sea que pues yo me he encontrado alumnos míos que han ido a los institutos a hacer el bachillerato y se encuentran profesores absolutamente sectarios también, que también los hay, que discriminan al alumno que viene de un colegio concertado católico por el mero hecho de venir de una escuela católica, y que ya les miran mal por venir de una escuela católica, y les lanzan pullitas y les hacen incluso a veces la vida imposible por ser católicos y por no ser ateos nietzscheanos o marxistas. Es así. Muy bien, por alusiones. Hablando de la señora ministra, en esa futura ley, que bueno, yo creo que esto no es el Real Madrid, pero vaya por la séptima, creo, a este paso. O sea que, si no me equivoco, y no sé si habrá alguna más, pero la sensación que os da a vosotros, al margen de todo lo que estás comentando, una de las cosas que desaparecen de la nueva ley, o dicen que va a desaparecer, es la demanda social, es esa elección de centro. Con lo cual, el problema se agrava mucho más, porque al final pues, no hay neutralidad, como tú dices, y al final es el Estado el que impone su criterio. Efectivamente, es que desde la perspectiva de los partidos de izquierda, la enseñanza concertada
según su ideología y su punto de vista, somos subsidiarios de la enseñanza pública. Es decir, nosotros les venimos bien a la administración para escolarizar a los niños que no tienen plaza en un colegio público, de tal manera que su ideal sería que en el momento en que la escuela pública, entendida como escuela de titularidad estatal, la de los funcionarios, digamos, tuviera posibilidades de educar a todos los niños y de escolarizar a todos los niños de España, la concertada sobraría, porque no tendríamos razón de ser, porque nosotros estaríamos para tapar el agujero que le falta a la escuela pública para poder escolarizar a todo el mundo, porque ellos quieren una escuela igual para todos, que es la escuela controlada por el gobierno de turno, que impone su ideología y que es más fácil controlar ideológicamente que una escuela con un ideario privado que se les escapa de las manos, claro, porque se les escapa de las manos. Claro. Pero a ellos les encantaría que desapareciera la escuela concertada. Pero por su carácter, porque no entramos en su juego ideológico y porque la única institución que hace frente a todo el proyecto de ingeniería social al que están tratando de someter a Occidente determinadas ideologías, pues es la Iglesia Católica, por lo menos hasta ahora. Y entonces la Iglesia Católica y los colegios concertados católicos no son más que una parte de la Iglesia Católica, pues son una chinita que tienen en el zapato y que saben que no entramos en el aro de sus ideas de cambio social, de revolución social que se plantea, sino que, bueno, nosotros tenemos el Evangelio como nuestra guía, nuestros principios van por donde van, no van por donde ellos les gustaría que fuera. Entonces, pues ahí hay un choque que es inevitable, y que tarde o temprano pues explotará de alguna manera. Que no quieren que los padres puedan elegir, que ellos creen que su idea es que quien quiere una escuela diferente a la escuela pública, que la pague. Esa es su solución. Si tu financiación es escasa, si te quejas de que no tienes dinero suficiente para funcionar, siempre te puedes renunciar al concierto y convertirte en una escuela privada. Pero claro, si yo me convierto en mi colegio, que es un colegio pequeñito, en mitad de un pueblo, en una escuela privada, no solo vivimos 5 minutos. ¿Por qué? Porque las familias que traigan a sus hijos a mi colegio no tienen capacidad económica para pagar lo que cuesta una escuela privada. Es que es así, es la realidad. Si los colegios concertados los convirtiéramos todos en privados, pues sobrevivirían muy pocos, poquísimos. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que dicen ellos, Paco, nuestra clientela, entre comillas, nuestros niños, las familias que tengan a sus hijos en el colegio, no son ricos. Nosotros no somos escuelas elitistas. No digo que no pueda haber alguna escuela concertada elitista, vale, pero son la excepción, no la norma. En mi colegio tenemos desde gente que está en riesgo de exclusión social, gente que está en el paro, gente que lo está pasando fatal primero con una crisis y ahora con la siguiente. Tenemos empresarios, médicos, profesionales, tenemos un poquito de todo, tenemos de todo, pero la mayor parte de la gente es clase media, media-baja, no es clase alta que se pueda permitir, gente que venga a mi colegio y que se pudiera permitir pagar un colegio privado estamos hablando de 300, 400 euros al mes, pues puedo tener a lo mejor, no sé qué decirte, media docena de familias que se podrían llevar a sus hijos a un colegio privado y lo traen al mío que es concertado porque les gusta, pero la mayoría no pueden pagarse un colegio concertado, con lo cual si tú dejas de financiar la escuela concertada, pues la mayoría de la gente no les quedaría otra opción más que ir a la pública. Ahora, eso sí, luego muchos de estos políticos que hablan de que el que quiere educación privada que la pague, pues ellos a sus hijos no les llevan a la escuela pública a la que tanto alaban, sino que lo llevan luego a escuelas privadas y de las que realmente son elitistas y caras, como la señora Cela, que llevó a sus hijas, creo que a las irlandesas. Oye, era un colegio súper guay. Hablando de realidad, porque sí es verdad que para colmo y remate de la jugada, por decirlo de alguna manera, la situación actual, la pandemia, pues bueno, quiera que no quiera, ha sacado lo bueno y lo malo de la escuela y ha creado otro debate. Creo que un buen debate también, a lo mejor no es el momento ni las circunstancias, pero un buen debate con el tema de cómo se trata la pandemia, cómo se está actuando, que ahí podemos hablar, pues igual, porque ahí para dar y regalar, y también depende, yo me imagino que aquí sobre todo, al margen de
de la administración, ya sea nacional o autonómica, me imagino que ahí sobre todo trabajará mucho más la persona, el director del centro, el equipo directivo, más que otra cosa, y el uso de las nuevas tecnologías. ¿Cómo habéis llevado el último trimestre de este curso que ya ha finalizado? ¿Y qué perspectivas hay para el próximo curso? Bueno, nosotros, no solo mi colegio, todos los colegios de España nos hemos encontrado en la situación de que de la noche a la mañana la escuela tenía que cerrar. No Sí o había sí, hay que educación cerrar sí o presencial. sí. O sea, el viernes cierra el colegio y el lunes tenemos que abrirlo de manera telemática y sin red y sin cursos de formación, sin máster, sin recursos, sin dinero, sin nada. O sea, pues ala, a ver cómo nos las apañamos el lunes para empezar a dar clase por internet. Bueno, supuso un esfuerzo evidentemente grande. Yo recuerdo la primera semana de confinamiento, la recuerdo con horror, porque yo creo que no trabajamos más en nuestra vida. Tuvimos reuniones del equipo directivo todos los días, hacer grupos de WhatsApp por equipos de etapa, de ciclo, poner en marcha el Zoom, este mismo medio, para poder dar las clases presenciales, dar instrucciones a los profesores para que mandaran la tarea día a día, hicieran un seguimiento diario de la tarea que tenían que ir mandando y recibiendo de los alumnos. Bueno, aquello fue una cosa bastante demencial. Pero lo hicimos. ¿Lo hicimos por qué? Por lo que decía antes, porque aquí lo que cuenta es el personal, el alumno y el profesor. Aquí, para que una escuela funcione, lo que tiene que haber son buenos profesores dispuestos a vocacionales y que están dispuestos a hacer lo que haga falta y a poner sus propios recursos al servicio de sus alumnos, porque eso nadie lo dice, y si lo dices hay gente a la que le parece mal lo que voy a decir ahora, pero es que nosotros hemos utilizado para la escuela nuestros ordenadores personales, nuestros teléfonos móviles personales, el internet de nuestra propia casa que pagamos cada uno nuestro, sea más caro o más barato, de Vodafone o de Movistar o de Horas, en la que cada uno tenía, ahí se ha utilizado para dar las clases desde casa. Y se ha hecho. Y nadie pide medallas, y nadie pide los reconocimientos, hay que dárselos a los médicos y sanitarios en general que se han jugado la vida en primera línea, eso es evidente. Pero que los profesores de este país han hecho un trabajo espectacular, sin medios, con sus propios medios, y de la noche a la mañana, y hemos sacado adelante el curso contra viento y marea, y lo hemos sacado bien. Y bueno, ¿cómo lo hemos? Claro, ¿cómo hemos ido funcionando? Pues depende de la etapa. Pues en secundaria, por ejemplo, hicimos un horario nuevo, pues más o menos con tres horas diarias de clase para los chavales, por Zoom, de todas las asignaturas, algunas con más carga lectiva y con otras menos, porque claro, en una situación de encarcelamiento de todo el mundo no puedes pretender traspasar el horario presencial al horario telemático, porque eso a mí, desde mi punto de vista, es una barbaridad. O sea, lo que tienes que hacer es adaptarte a las circunstancias. Las circunstancias no te permiten dar 30 horas de clase a la semana por Zoom o por Internet. Lo que tienes que hacer es, vamos a mantener las clases, vamos a seguir dando clases de manera telemática, pero menos, claro. El chaval y el profesor estamos todos encerrados en casa, con la carga emocional que eso supone, de que no estás en una situación normal, es como si estuviéramos presos todos. Bueno, pues no puedes pedir que un preso trabaje con la misma felicidad con la que trabaja pues un ejecutivo feliz en Nueva York. Pues no, pues estamos presos, estamos metidos, estamos casi en una situación de confinamiento que es muy dura para los niños, para las familias y para los profesores también, con lo cual hay que cuidar sobre todo la salud emocional de todos los que participan en este juego de la educación. Primero de los profesores, de los niños y de las familias. Y luego nosotros teníamos, mi consigna consistió desde el primer momento en mentalizar a los profesores en el sentido de que nosotros tenemos que colaborar con las familias, no suponer una carga añadida a las familias, a los padres, no sobrecargar a los padres de clases online y de deberes y de tareas que les suponga un sobreesfuerzo mayor al que ya estaban haciendo, sino colaborar con los padres a que los niños sigan aprendiendo y también que estén entretenidos.
porque a lo mejor también se mandaban pues desde hacer una tarta hasta, yo qué sé, hacer educación física dentro de las posibilidades que tuviera la casa de cada uno. Que los niños estén ocupados, porque todo el día metidos en casa sin nada que hacer, eso acaba con el más pintado. Entonces, secundaria tenía su propio horario de clases en horario de mañana, por Zoom, se les mandaba la tarea, se les recibía por correo electrónico. Según los niños son más pequeños es más difícil, claro, porque con un niño de 3 años, ¿qué haces? Pues el niño de 3 años, si su padre o su madre no se hace encargo de estar con ellos un rato para hacer la tarea que la maestra le iba mandando por internet, pues claro, el niño solo no puede hacer nada, ni se puede conectar solo a internet para tener una videoconferencia con la maestra. Pues a lo mejor tenían una tutoría, digamos, por Zoom, que se vieran una vez a la semana los niños y la maestra para mantener esa relación entre el grupo y la maestra y poquito más. Y luego los maestros iban mandando diariamente la tarea y haciendo un seguimiento diario. Yo les dije a los profesores, mirad, no mandéis tarea como para 2 meses de vacaciones. Esto no se trata de decir, venga, ahora yo te mando tarea para que estés entretenido 2 meses y yo me lavo las manos y me desentiendo. No. Nosotros seguimos trabajando todos los días, aquí no está nadie de vacaciones y la tarea hay que pautarla día a día. Pues habrá tareas que a lo mejor puedas mandar de lunes para viernes, pero lo ideal es que tú mandes la tarea del lunes para el lunes y la del martes para el martes y que haya un contacto y una comunicación fluida y directa día a día con las familias y con los niños. Entonces, Pedro, eso es lo que... con eso que comentas, y bueno, que sí es verdad que todos sabemos más o menos, unos por experiencia personal, otros porque nos coges con la familia, otros porque los hijos. Sí es cierto que, y de cara al próximo curso, me imagino que estáis igual o peor. De cara al próximo curso, hay que plantear los 2 escenarios. O sea, en principio se plantea una vuelta al cole presencial. Es evidente que por muy bien que lo hagamos telemáticamente, lo telemático no puede sustituir a lo presencial. Es imposible. O sea, no. Será un sucedáneo, pero no. Las clases por internet en las edades escolares de las que estamos, a lo mejor en la universidad, no. Mi hijo estudió Derecho por la UNED. Vale, pues ya está. No hacía falta que ir a ninguna aula a estudiar Derecho, porque él tenía su programa de estudios, lo preparaba, se examinaba cuando la UNED le marcaba la fecha del examen y aquí pase después volvería. Pero una cosa es la universidad y otra cosa estamos hablando de enseñanza infantil, primaria y secundaria, donde la interacción entre los niños y el profesor es fundamental. Ahí hay un currículum oculto que no está escrito en una parte, que es la socialización, la relación entre las personas, que no se puede cambiar. Entonces, vamos a intentar empezar de manera presencial. De una manera presencial también de aquella manera, porque, claro, vamos a empezar presencialmente con mascarilla, con distancia de seguridad, sin poder tocarnos, sin besos ni abrazos. Eso ya es contagioso. Oye, Pedro, ¿cómo? Aunque me imagino que todo el mundo se hará la misma pregunta. Bueno, me surge. ¿Qué ocurre en un aula donde, por ejemplo, tenéis 25 alumnos y tenéis que mantener una distancia social ahora de, no sé, de 1,5 metros o 2 metros? ¿Cómo se va a hacer eso? Yo creo que no hay ninguna escuela de España que pueda tener 25 alumnos con una distancia de 1,5 metros en un espacio de aula, porque no están pensadas las aulas para eso. Es que eso es imposible. Entonces, vamos a ver, yo en mi colegio voy a tirar, si me dejan, mis jefes, voy a tirar 2 o 3 tabiques para ver si ampliando espacios y aulas consigo aulas más grandes donde pueda mantener el 1,5 metros de distancia entre los pupitres. Pero claro, coste económico. Esto tampoco me lo va a pagar nadie, a ver de dónde saco yo el dinero para tirar tabiques. Si no, tendré que ir yo con la maza a tirar presencialmente los tabiques de mi colegio. Oye, también existe lo que llaman los grupos burbuja o los grupos de convivencia, que consiste en que determinados cursos o si por ejemplo lo infantil, ¿cómo vas a guardar la distancia de seguridad con los niños de infantil y la maestra? Ahora, es imposible. ¿Cómo vas a decirle al niño que esté a 1,5 metros separado, sin moverse? Imposible. Con un niño de 3, 4, 5 años es imposible guardar distancia de seguridad. Eso es inviable. Entonces han sacado el recurso de las aulas de convivencia, donde en esas aulas no hace falta ni mascarilla, ni guardar distancia, ni nada. Por ahí la que correrá el riesgo mortal será la maestra, no sé. A la maestra la vestiré de astronauta
para tratar de evitar que se me muera todo el equipo de infantil antes de que acabe el curso. Eh, pero claro, nosotros vamos a hacer en mi colegio, cada colegio tendrá que buscarse la vida como pueda. Nosotros vamos a hacer un grupo de convivencia con los de infantil y otro con primero y segundo de primaria, que son los más pequeñitos y los que es más complicado que estén con mascarilla y con distancia de seguridad en clase, y con los de tercero en adelante, de tercero de primaria hasta cuarto de ESO, vamos a tratar de hacer aulas donde ya se guarden la distancia de seguridad y estén con mascarilla, si es imprescindible que estén con mascarilla, que ya veremos, porque aquí las normas cambian de hoy para mañana, o sea, Sí, cierto. hasta ayer las mascarillas no eran necesarias, más que si no se guardaba la distancia de seguridad, pero si se guardaba la distancia y estabas en la calle no hacía falta, y ahora ya en Andalucía y en otras comunidades autónomas ya han puesto la obligatoriedad. En Murcia creo que también han puesto la obligatoriedad. Ahí también está un poco la responsabilidad de cada uno, que hemos visto que, bueno, que hay mucha gente irresponsable y que al final tienes que obligar ahora, a ciertas cosas. Pasaste 6 horas en clase con mascarilla y dando clase con mascarilla va a ser complicado. Y si los niños tienen que estar con mascarilla también en clase, con el calor que aquí hay todavía en septiembre, octubre, que todavía puede hacer días de calor y no se pueden poner ventiladores porque los ventiladores propagan el virus, etcétera, etcétera. Yo creo que vamos a intentar abrir presencialmente. Lo que no sé es si llegaremos a abrir presencialmente, porque tal y como está evolucionando la pandemia, lo que seguro que estamos viendo en Cataluña y en otras partes de España, como la curva de contagio se vuelve a disparar como ocurrió en marzo, pues igual no llega, igual antes de septiembre estamos todos confinados otra vez y entonces entramos en el segundo escenario, que es volver a la educación telemática, que también la tenemos que tener prevista. Entonces, te iba a decir, para terminar, Pedro, porque ya el tiempo, tampoco quiero que se haga muy largo esto para que no canse a la gente que nos vea. Sí. Y para terminar, efectivamente, tú acabas de decir el tema de las nuevas tecnologías. Supongo que, bueno, alguien habrá decidido, digo yo, no sé, me planteo, apoyar con un material tecnológico, o eso también va a ir por cuenta del colegio. Sí, sí. Claro. Sí. O de los padres. O de los padres. Claro. Claro, la brecha tecnológica tampoco se ha hablado mucho, pero claro, todas las familias tienen un ordenador, un portátil con cámara, micrófono, procesador de textos para poder, que no es que esté hablando de algo muy caro, por lo mejor por 300, 400 euros puedes tener un portátil que te haga el servicio que necesitas, pero todo el mundo se puede permitir el lujo de tener un ordenador para el niño que cueste 400, 500 euros para que el niño tenga clase online, pues no. Y los que no tienen, ¿qué se hace? Pues las instrucciones que dieron a Andalucía es que los centros públicos que pusieran las tabletas y los ordenadores del colegio a disposición de esas familias que no tuvieran medios tecnológicos. Pero claro, porque esos medios tecnológicos los paga el Estado, los pagamos todos nuestros impuestos. En mi colegio, si yo presto los ordenadores que tengo en mi colegio, a ver dónde saco yo dinero para comprarme otros, porque es que no me los compra nadie, los compro yo con mi dinero. Entonces es muy complicado, muy complicado. Digo, claro, entonces, ¿de dónde saco yo el dinero para que el niño que no tiene un ordenador o una tableta la pueda tener? Pues yo no tengo ahora mismo una solución para... No hay muchos niños, la verdad es que no, la mayoría del 90% de los niños se han conectado, aunque fuera con el móvil. Pero bueno, claro, el móvil para salir del paso en un momento determinado vale, pero para tener un curso entero de clases de manera telemática, un móvil no es suficiente, porque a ver dónde hacer los trabajos. No es lo mismo, ¿no? Entonces, no, Pedro, pues muchas gracias por haber atendido la bitácora y haber sido un poco, poco el conejo de, bueno, el experimento inicial. Hecho de conejillo de indias, Paco. Como siempre. Claro, la amistad y la confianza, que es un asco. Bueno, pues nada. Había que vamos a hablar con Pedro. Darte gracias por eso, por el rato que has estado con nosotros. Como siempre, no me has defraudado, sé que eres quien eres y conmigo sé que nunca falla la cosa porque eres tal como eres y eres transparente y es de agradecer. Y eso vuelvo a decir lo mismo, habrá gente que le guste, gente que no le guste, pero eso es para mí hoy en día es un valor, ¿no? O sea, ser transparente y no tener doblez. Y te vuelvo a decir que las personas que van a venir por aquí, por lo menos los que van a colaborar con nosotros, que ya hay algunos, pues tienen esa virtud, ¿no? Que son personas transparentes, ¿no? Podemos estar en las antípodas del pensamiento ideológico, porque de hecho lo estamos, pero somos personas que al final nos interesan son las personas, las relaciones humanas, y gracias contigo, porque bueno, ya hace tiempo que no te veo
físicamente en el sentido de poder, ahora no puedo abrazarte, pero bueno, estoy un poco más viejo, Paco, estamos un poco más viejos. Estamos más viejos, estamos más cacaos. Bueno, nadie nos dijo hace unos años, cuando nos conocimos, que íbamos a tener que pasar hasta por una pandemia. O sea, es que esto ya es el no va más. Sí. Pero déjame que resuma dos cosas. Primero, que hay que resolver el problema de la financiación de la escuela concertada. Sí. Que hay que defender la libertad de los padres a elegir el tipo de educación que prefieren para sus hijos. Yo estoy absolutamente a favor de que el que quiere una educación laica o seglar o no religiosa, que los lleve a la pública o que los lleven a donde quiera. O que los ateos hagan sus propias escuelas concertadas para su clientela. Pero que todo el mundo pueda elegir libremente. Es que esa es una cuestión básica, que es una cuestión básica de libertad. Entonces, que cada uno elija libremente en función de sus creencias, de su filosofía, o de su fe o de lo que sea. Ahí lo dejo, Pedro. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Muchas gracias. Nada, a ti, Paco, encantado.